Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta edición virtual de Converciencia. Mi nombre es Marisoliani Guzmán Castañeda, profesora del curso de Transferencia de Tecnología de la Escuela Nacional Central de Agricultura. El día de hoy los acompañaré como moderadora de la presente conferencia. Quiero comenzar dándoles la bienvenida y agradeciendo su participación y el interés que mostraron. La misma se realiza en el marco de Converciencia 2020. Resalto que por favor mantengan deshabilitados sus micrófonos y si tienen alguna pregunta pueden realizarla a través del chat, indicando hacia quién va dirigida. Estas se van a seleccionar para que al finalizar las intervenciones pueda ser respondida por nuestros expositores. Vamos a tener un tiempo prudente de 30 minutos para responder a sus preguntas. El objetivo de la presente conferencia es el intercambio de conocimientos entre la sociedad y científicos guatemaltecos que laboran en instituciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación dentro y fuera del país. A continuación, le damos la bienvenida a los disertantes que nos acompañan en esta oportunidad, a quienes mencionaré en el orden en que van a estar exponiendo. Presentamos a la ingeniera agrónoma Magíster Andrea Reichel González, graduada de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, como ingeniera y magíster en Ciencias en Agricultura Tropical Sostenible. Su expertise ha sido en agricultura sostenible con enfoque de género, investigación de mejores prácticas agrícolas, así como en la gestión de programas para el manejo integrado de cultivos extensivos con énfasis en nutrición y sanidad vegetal. También ha dirigido proyectos de investigación-acción participativa con enfoque de género en temas relacionados con la agricultura de pequeña escala en el área rural. Agradecemos también la colaboración de nuestro egresado, doctor Carlos Josué Esquivel Palma. Su expertise ha sido en entomología, toxicología de insecticidas, manejo integrado de plagas, entre otros. El doctor Esquivel fue becado por la ENCA para estudiar su nivel de licenciatura en el grado de ingeniero agrónomo en Zamorano. Seguidamente realizó una pasantía en la Universidad Estatal de Ohio State University, obteniendo el título de máster y doctor en entomología. Las investigaciones realizadas han sido orientadas a la evaluación de la toxicidad de insecticidas en los insectos plaga. También ha realizado estudios moleculares en insectos utilizando técnicas de secuenciación de ARN, marcadores moleculares, bioinformática, entre otros. Actualmente se desarrolla como investigador en la Universidad Estatal de Ohio, realizando estudios toxicológicos en insecticidas sobre insectos benéficos. Seguidamente, presentamos al doctor Randall José Rodríguez Rosales. Su expertise ha sido en química, estructura y función de carbohidratos para la aplicación de producción agropecuaria y procesamiento de alimentos. Su formulación también ha sido optimización de complejos de carbohidratos y minerales para nutrición mejorada con protección y liberación controlada. También ha trabajado en el diseño de sistemas de encapsulación para compuestos bioactivos, aceites esenciales, vitaminas, sabores y aromas y probióticos, modificación química, física y enzimática de carbohidratos para el desarrollo de tecnologías de ingredientes en los sectores de agricultura y alimento. Agradecemos la oportunidad de contar con su presencia. Vamos a iniciar con las exposiciones por parte de cada uno de los disertantes y le cedemos el uso de la palabra en este momento a la ingeniera agrónoma Magíster Reichel González. Ingeniera, perdone, no tiene activo su micrófono. Disculpe, ingeniera. Listo, disculpen.
Muchas gracias, licenciada. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Tengo el gusto de presentarles el tema sobre transformación hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. Mi nombre es Andrea Celeste Reiche González y soy de Cobán Alta, Verapaz. Bueno, para comenzar, voy a abordar tres puntos importantes. El primero es cuáles son los retos de la agricultura actualmente, cómo esos retos nos llevan hacia sistemas de producción sostenibles y resilientes y algunas de las estrategias que podemos incorporar para promover la innovación y desarrollo que nos lleven a adaptar mejor esa transición. Bueno, en primer lugar, uno de los retos más importantes que tiene la agricultura, pues obviamente es satisfacer la demanda de alimentos. Vemos en esta gráfica que la tendencia del crecimiento poblacional nos da una idea de cómo a partir de los años 80 la población viene en un incremento acelerado. Nosotros como región Latinoamérica, pues vemos un crecimiento similar con respecto a África y Asia, pero esta proyección se ve mucho más grave, o más grande, mejor dicho, para el año 2050. Hay una proyección de 9.7 billones de personas que hay que alimentar a nivel mundial y ese número va a requerir un incremento del 70% de la producción actual de alimentos. ¿Qué significa esto? Que esa producción de alimentos pues va a definir mucho de la biocapacidad de nuestro planeta y nos vamos a ver en la obligación de ver y evaluar cómo nuestra huella ecológica está impactando. ¿Qué es esta huella ecológica? Pues son las hectáreas por año que cada persona necesita para poder alimentarse. Países desarrollados como Estados Unidos y Japón sobrepasan esa biocapacidad del planeta y requieren hasta 8 hectáreas por año por persona para satisfacer sus necesidades y su estilo de vida. Mientras países como Guatemala y otros en vías de desarrollo, pues apenas hacemos uso de un 0.65 hectáreas por año. Un dato importante acá es que para el 2019, al 29 de julio, ya habíamos consumido todos los recursos de la naturaleza para generar, que se pueden generar en 12 meses. O sea, ni siquiera habíamos apenas a la mitad del año y ya no teníamos recursos. Si seguimos este ritmo tan acelerado bajo este crecimiento poblacional, pues vamos a llegar a la destrucción y precariedad de los servicios ecosistémicos. Y estos servicios ecosistémicos pues son todos los beneficios que obtenemos de la naturaleza. En ellos tenemos pues los insectos y las aves, nos facilitan la polinización y dispersión de semillas, hay regulación del clima gracias a la cobertura de bosque, también hay regulación de la acidificación del océano, regulación del clima. Y todos estos servicios ecosistémicos tienen una tendencia a la baja, tendencia que viene intensificándose en los últimos 50 años. A su izquierda ustedes pueden ver básicamente la historia de cómo el bosque latifoliado de Nicaragua cambió del 1969 al 2015. Y ese cambio en la cobertura vegetal se dio porque hubo una transición en el uso de la tierra hacia pasto. Pasto para alimentar ganado. Ganado pues que va a ser transformado para uso para carne y otros insumos agrícolas que van a satisfacer las demandas y han satisfacido las demandas de la población. Otro de los retos que tenemos pues es que a partir de esa extracción de recursos, pues estamos agotando las fuentes y aunque no se ve reflejado en el PIB porque genera un ingreso, nosotros estamos invisibilizando ese declive de los activos ambientales. Podemos ver en la fotografía el contraste entre Haití y República Dominicana y cómo la vegetación pues es impactante, ¿no? Cómo podemos destruir el bosque y dejar de percibir esos beneficios de los recursos naturales. A su vez, pues este ritmo acelerado del uso de los servicios ecosistémicos, la huella ecológica y el aumento de la demanda de alimentos, pues nos ha llevado a ser grandes productores de emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos gases pues se han
tienen una distribución importante para la agricultura, cerca del 20%, y esto se debe no solo a los desechos animales, sino también a la transformación de tierras que han pasado para las pasturas, como lo mencioné anteriormente. Y aunque Guatemala, las emisiones de Guatemala son muy bajas, representan un 0.02% de las emisiones globales, nosotros somos parte del compromiso para reducirlas. Ahora bien, estas emisiones, el exceso de emisiones, pues nos han llevado a lo que es el cambio climático. Y sus efectos para la agricultura son sumamente importantes y nos ponen en una situación de alerta. Uno de los eventos más cercanos, o sea, hace aproximadamente 10 días, fue el daño agrícola que sufrimos a causa de la depresión tropical ETA a nivel nacional, con algunas regiones con mucho más daño, por ejemplo, la región norte de Guatemala. Estos efectos del cambio climático pues nos van a hacernos que enfrentemos fenómenos climáticos mucho más extremos y frecuentes. La pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas que nos van a llevar a que hayan especies extintas que también nos regulan los ecosistemas. La intensificación de los incendios y que nos llevan a perder más área de bosque, esa inestabilidad del hielo que va a aumentar el nivel del mar y sobre todo el cambio de la distribución de varias especies marinas que va a afectar la vida de muchas personas dedicadas a la pesca. Otra situación relevante para la agricultura pues es que como región centroamericana nos ubicamos en un índice de riesgo climático global bastante pues extremo, porque en los últimos años un país vecino, como lo es Honduras, ha tenido el número 1 de los países más afectados por eventos climáticos extremos. Adicionalmente, pues también nos ubicamos en una región donde cerca más del 50% de la población se encuentra entre la línea de pobreza, y esas personas pobres se ubican específicamente en el área rural, y cerca del 70% de esas personas que viven en el área rural se dedican a la agricultura. Personas que están sujetas a todos estos cambios ambientales y por lo tanto mucho más vulnerables. Uno de los retos también que hemos visto y estamos viviendo actualmente pues es la pandemia COVID-19, que nos ha afectado de forma impactante lo que es la oferta y demanda de alimentos. Centroamérica, por ser una región que importa y exporta, pues se ha visto afectada. Cerca del 35% de sus alimentos son exportados y en la mayoría son frutas. Este confinamiento ha limitado el mercado, y no solo para la agroindustria, sino también para los pequeños agricultores, quienes se han visto en la necesidad de desechar alimentos y de perder mercados, ¿verdad? Este efecto sobre el comercio pues ha llevado a cerca de 170 países a una recesión, y la incertidumbre de los escenarios futuros pues nos obliga a buscar medidas de adaptación, a ser más creativos para buscar canales de comercialización más cortos y sostenibles. Y bajo este esquema de lo que están en los retos actuales de la agricultura, el cambio climático y el gran reto de alimentar a más de 3.000 millones de personas en los próximos 30 años, pues nos lleva a pensar que es urgente hacer un cambio al modelo de producción y consumo actual hacia una cultura de sostenibilidad y resiliencia. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos basado prácticamente en enfoques tradicionales que se orientan hacia la máxima productividad y rentabilidad agroindustrial, pero que por ese enfoque hacen uso excesivo de productos sintéticos como los pesticidas, herbicidas, fertilizantes, y hay una gran dependencia. Esto a su vez nos ha limitado lo que es la biodiversidad y ha afectado la calidad de los suelos y el agua. La frontera agrícola también pues no ha permitido que se conserve el área forestal, y al no promover la diversificación y rotación de cultivos a través de los monocultivos, pues se pierde todo lo que es el equilibrio ecosistémico.
Mientras tanto, los enfoques alternativos pues buscan hacer una integración de esos procesos biológicos y minimizando el uso de recursos no renovables que pueden dañar tanto al medio ambiente como a la salud de las personas y especialmente de los productores que se dedican a cultivar. Y esto, pues estos enfoques alternativos hacen un especial énfasis en rescatar el conocimiento local y buscar esquemas asociativos que puedan fortalecer la capacidad de respuesta de los grupos dedicados a la agricultura y también de las empresas. Entonces, ¿qué es la agricultura sostenible? Pues básicamente es que nosotros tomemos en consideración que la producción de alimentos y todos los otros productos agrícolas pues se lleven a cabo, pero que el costo ambiental no ponga en peligro ni la seguridad alimentaria ni el bienestar de de las generaciones futuras a quienes nosotros debemos nuestra existencia, ¿no? Pero ¿qué es esa sostenibilidad? Prácticamente se refiere a que tanto las prácticas y tecnologías que utilicemos en el día a día pues sean basadas en 3 ejes fundamentales. Primero, ambientalmente seguras. Segundo, socialmente aceptables. Y tercero, económicamente viables. Y basándonos especialmente en una sostenibilidad fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que en primer lugar, procuremos que los servicios ambientales y todos los bienes que nos proveen los recursos naturales sean conservados preveyendo que mantengamos el nivel ecológico. Y eso a su vez pues va a permitir la incorporación de la sociedad y sobre todo la estabilidad económica. Para esto, pues está hablando de incorporar a estos sistemas sostenibles o alternativos el enfoque agroecológico, ya sea a pequeña escala o a gran escala. Y esto se refiere realmente a restablecer este balance ecológico de los agroecosistemas incorporando diferentes prácticas como la diversificación de cultivos, lograr la diversidad genética local, algunas prácticas de conservación de suelo, y conservación y cosecha de agua, y como lo mencioné anteriormente, por supuesto, basándonos del conocimiento local. Además, incorporar algunos criterios de la agricultura climáticamente inteligente. ¿Por qué? Sabiendo que van a haber cambios drásticos en lo que es el clima, o más acentuados, sequías más acentuadas, lluvias más pronunciadas, nosotros tenemos que ir pensando en cómo cada uno de los cultivos deben de ir adaptándose a esas situaciones de acuerdo al contexto y a la capacidad de las localidades. Y esa adaptación pues nos va a llevar a mitigar las emisiones que las mismas producciones generan, no solo para mantener la estable ante futuros eventos climáticos. Como tercer punto, y no menos importante, pues son las consideraciones que tienen que haber alrededor de estos sistemas sostenibles, y uno de ellos es la economía circular como un criterio para el manejo de los recursos. Siendo nuestra economía lineal, la que normalmente hemos conocido, aquella donde utilizamos la materia prima, pero generalmente todo termina como desecho, migrando hacia una economía circular en la que la materia prima, en vez de terminar como desecho, pues se convierte en un nuevo recurso para otra parte de la cadena productiva o se vuelve a utilizar dentro de la misma cadena productiva. También hablamos de criterios como agricultura de precisión y cómo la agricultura de precisión y la tecnología nos puede acercar a tomar decisiones mucho más focalizadas, donde la incidencia de plagas, enfermedades, análisis nutricional nos lleve a tomar decisiones en las que el exceso y uso de fertilizantes o agroquímicos sea lo más mínimo posible y detectar oportunamente para que seamos menos vulnerables. Otro punto importante también es incorporar criterios sobre biotecnología y las aplicaciones que puede tener para la producción agrícola, ya que puede beneficiar mejoras en las características nutricionales de los cultivos, resistencia a herbicidas y a ciertas enfermedades.
Y por último, la investigación participativa, sabiendo que nuestro contexto, o sea, latinoamericano, rural y vulnerable, dedicado a la agricultura, pues es una agricultura con contexto que necesita adaptarse a las necesidades de los pequeños productores, revitalizar ese conocimiento local que tienen las personas e integrarlo con la dimensión cultural de la agricultura, puesto que son los agricultores los que realmente llevan a cabo las labores más importantes de alimentación. En una experiencia personal que tuve el año pasado con mujeres agricultoras del área rural, pues pude tener interacción con pues esta asociación que me permitió acercarme a la realidad de lo que es la agricultura rural y entender cómo a través de prácticas tradicionales, ancestrales y locales se puede llevar a cabo una agricultura resiliente y sostenible, pero más allá de la intención también están los incentivos que nos puede dar el Estado a través de los procesos de investigación y desarrollo y sobre todo la voluntad política. Yo considero que pues el desafío más grande de la agricultura es que la producción de alimentos se lleve bajo estos esquemas y que se incorporen criterios como los que mencioné y tengamos como base, en primer lugar, que nosotros somos agentes de cambio y que incorporando nuevas ideas podemos generar agricultura más sostenible. Yo con esto finalizo y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Vamos a continuar con el doctor Carlos, por favor. Ok, gracias. Bueno, voy a retomar la charla que ha hecho Andrea y la voy a hacer un poco más específica. Yo voy a describir ciertas tecnologías que se han estado utilizando en los últimos años para la producción sostenible de alimentos. Pero antes de que realice esta presentación, me gustaría describir un descargo de responsabilidad en donde quiero hacer claro de que la Universidad de Ohio o mi persona no tiene ninguna afiliación comercial con las compañías o cualquier ingrediente activo o productos de los que yo voy a mencionar en esta presentación. Así como también cualquier mención de cualquier producto o técnica no excluye o incluye otros productos que también puedan ser apropiados para el control de plagas, enfermedades o producción agrícola. ¿Okay? Entonces, para mi presentación voy a cubrir 3 temas en general. Voy a hablar brevemente acerca de cuál es lo mínimo que tendríamos que hacer para el manejo sostenible del suelo. Voy a enfocar un poco también las nuevas tecnologías para el manejo o control de plagas y enfermedades. Y último, voy a describir brevemente 2 tecnologías que se utilizan ampliamente para la generación de cultivos nuevos. En términos del manejo de suelo, como lo decía muy bien Andrea, es uno de los recursos más limitados que tenemos en el planeta y es uno de los que más mal utilizamos. Nuestros suelos fértiles son relativamente poco profundos. La fertilidad del suelo normalmente la podemos encontrar en los primeros 15 a 20 centímetros de profundidad del suelo. Lo que tenemos hacia abajo es muy poco nutritivo para nuestras plantas. Y para la generación de suelo toma mucho tiempo, lo cual se considera que para nuestra existencia, nuestra duración de vida, la generación de suelo es considerablemente infinita. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que sabemos eso, nosotros no estamos tomando en consideración el cuidado que tenemos que hacerle al suelo. No estamos aplicando medidas para evitar la erosión. Y tenemos grandes problemas de pérdida de suelo. Si una vez ese suelo se ha perdido, se fue para siempre. Sin embargo, uno de los problemas más importantes que tenemos es de que nuestro suelo, el área disponible para la cultivación, es finita y la estamos ocupando casi al 100%. Si vemos la tierra desde el punto de vista del tamaño de una manzana, el cuadro blanco que ustedes ven en el centro de la manzana ejemplifica el área disponible que nosotros tenemos en la tierra para cultivar alimentos.
lo cual no es mucho. Y eso ojalá que nos haga entender de que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de preservar nuestro suelo. Y como muy bien decía Andrea, tratar de expandir nuestro conocimiento en agricultura de precisión, tratar de ser más específicos en el uso de nuestros fertilizantes, en el uso de conservación de suelo para tratar de promover la poca área que tenemos disponible y expandir la vida útil y evitar procesos de desertificación. Sin embargo, en Guatemala, así como en otros países del mundo, no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y hay problemas como por ejemplo los que ocurren en el lago de Atitlán, donde hay generación de cianobacteria. Uno de los motivos el cual la cianobacteria aparece en el lago Atitlán es el exceso de nutrientes en el agua. Y muchos de esos nutrientes vienen del exceso de uso de fertilizantes de poblaciones alrededor de la cuenca del lago de Atitlán. Entonces, nosotros como agricultores, nosotros como agrónomos científicos, tenemos que enfocarnos en la protección de nuestros recursos naturales y en términos del manejo del suelo, nosotros por lo menos tenemos que tener estas 3 herramientas en mano. Textura del suelo. Nosotros, al saber la textura del suelo, podemos inmediatamente comenzar a pensar qué tipo de fertilizantes podemos utilizar, qué tipo de cultivos se adaptan mejor a nuestro suelo. Nosotros también mínimo tenemos que tener un análisis de fertilidad del suelo y por lo menos tenemos que saber cuál es la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio, así como ciertos micronutrientes que tenemos en nuestro suelo para tratar de enmendar a través de fertilizantes lo que nos falta. Y por último, utilizar toda esa información para generar un plan de fertilización que sea acorde a nuestro cultivo, así como también la producción. Si nosotros tenemos un plan de fertilización, no va a ser el mismo si nosotros estamos produciendo maíz, aquí nosotros producimos frijol. No es el mismo. Entonces, por lo menos tenemos que tener esto claro. ¿Okay? Sin embargo, el uso o el manejo del suelo es uno de los factores importantes para la producción sostenible. Otro de los factores importantes que nosotros estamos teniendo problemas a diario es el control de plagas y enfermedades. Y uno de los problemas más recientes que observamos en Guatemala fue la infestación de langosta voladora que afectó gravemente el área de Petén y ciertas regiones de Jutiapa en este año. Pero Guatemala no es el único país donde tenemos problemas como este. Por ejemplo, en África es otro de los lugares del mundo donde también tienen muchos problemas con el control de plagas. Uno de nuestros estudiantes, Denis Niamu de Kenia, África, realizó un experimento tratando de investigar cuáles son los efectos de resistencia a insecticidas en ciertas plagas en las regiones de África. Y él se enfocó en el control de tuta absoluta, el cual es el minador del tomate. En esta foto acá ustedes pueden ver el tamaño de la larva, es muy, muy pequeña y es un minador. Se encuentra dentro de la lámina de las hojas de la planta y pueden generar mucho daño. Entonces, Denny lo que ha hecho en este estudio es de que colectó larvas de campo, así como también larvas de una población de laboratorio que nunca ha sido expuesta a insecticidas. Y él comparó qué tanta resistencia las plagas de campo tenían en comparación a las plagas de laboratorio. Y Denny se enfocó en un solo tipo de insecticidas, que son los diamidas, que es un tipo de insecticida relativamente nuevo en el mundo. Lo que Denis encontró se resume en esta gráfica. En el axis Y es la mortalidad de tuta absoluta cuando se expone a la insecticida de diamida y la columna azul representa la mortalidad de la población que fue colectada de campo y la otra columna de color naranja es la mortalidad de la población de tuta absoluta cuando fue expuesta al insecticida. Y como ustedes pueden ver, la población de tuta absoluta de campo, cuando fue expuesta al insecticida de diamida, la mortalidad fue relativamente nula. Por lo tanto, esto nos indica de que hay problemas de resistencia a insecticidas. Y este problema existe en África, en todas partes del mundo, y es nuestra responsabilidad tratar de mitigar estos problemas. Y otro de los problemas que también estamos enfrentando son las enfermedades y
Por ejemplo, una de las enfermedades que afectó gravemente los cafetales de nuestros países en Centroamérica fue la roya del café, y lo cual es muy difícil de controlar, pero nosotros tenemos que poner atención a cuáles son nuestros problemas y pensar en un futuro, qué podemos nosotros realizar hoy para evitar problemas en los años que vienen. Entonces, en términos de manejo de plagas y enfermedades, nosotros como agrónomos tenemos la responsabilidad de identificar cuáles son nuestros problemas en campo. Dos técnicas que son sumamente fáciles, por ejemplo, para la detección de insectos es el uso de una net. Nosotros podemos colectar insectos en campo y observar cuáles son nuestros problemas que nosotros tenemos. O, por ejemplo, el uso de tarjetas con pegamento. En este caso, yo estoy poniendo una trampa con pegamento para la colección del picudo de chile en una plantación de chile en Ohio. Entonces, con ese tipo de dos técnicas muy, muy, muy simples que cualquier persona las puede aplicar, nosotros podemos tener una idea de cuáles son los problemas que tenemos en campo. Una vez nosotros tenemos esta información, nosotros podemos tener ya otra información para realizar cualquier aplicaciones de insecticidas o aplicaciones de fungicidas para control de enfermedades. Sin embargo, otro problema de los que yo he observado a través de los años es de que nosotros los agrónomos normalmente nos gusta utilizar o realizar aplicaciones calendarizadas, sin importar que tengamos nuestra enfermedad o nuestra plaga en campo. Y eso es totalmente erróneo, ya que estamos agregando a nuestro ecosistema ingredientes activos, insecticidas que en vez de controlar algo que no existe en el campo, solo estamos dañando otros organismos benéficos que no están realizando ningún problema hacia nuestro cultivo. Entonces, para nosotros realizar una aplicación, tenemos que basar nuestras aplicaciones en dos números, el umbral económico y el umbral de acción. El umbral económico es el nivel de población de un insecto, por ejemplo, donde si tenemos más población de insectos, nosotros ya tenemos pérdidas económicas. Y el umbral de acción sería la cantidad de insectos que donde nosotros tenemos que realizar una aplicación para evitar una pérdida económica. Todo lo que estoy describiendo se ejemplifica en esta gráfica. En el axis Y tenemos el número de insectos y en el axis X tenemos el tiempo en el que nuestro cultivo es crecido. La línea negra nos muestra la población de nuestros insectos y cuando el tiempo va pasando, la población podría crecer y llegar a un punto donde nosotros tenemos que realizar una aplicación de un insecticida cuando estamos llegando al umbral de acción y esperaríamos de que esa población baje. Si no realizamos ninguna acción, es probable que la población siga incrementando y en este caso podríamos tener pérdidas económicas. Pero de esta manera nosotros evitamos el uso excesivo e innecesario de insecticidas para control de plagas. Insecticidas es una herramienta que nosotros utilizamos mucho para control de plagas, pero actualmente hay tecnologías nuevas que están tratando de sustituir los pesticidas viejos, como por ejemplo los organofosforados o los carbamatos o los piretroides. Una de las tecnologías más nuevas que se están desarrollando para el control de plaga es el uso de silenciamiento de ARN. Piensen acerca del dogma central de la biología. Nosotros tenemos ADN, ARN y eso se va a transferir a una proteína. Ese es el dogma central de la biología. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de silenciar ciertos genes. En realidad, nosotros tenemos capacidad de silenciar ARN que es obtenido a través de un virus. Un virus es una cadena de ARN. Nuestro cuerpo está preparado para eso, ¿ok? Entonces, científicos han utilizado este mecanismo biológico de silenciamiento de virus o de ARN y lo están aplicando para el control de plagas. Y lo que estamos tratando de hacer es de encontrar en insectos genes que son muy necesarios para la supervivencia de una plaga. Vamos a decir, por ejemplo, el escarabajo colorado de la papa. Y una vez nosotros encontramos ese gen que es necesario para la supervivencia de ese insecto, nosotros creamos cadenas de ARN
para silenciar ese gen. Y una vez nosotros silenciamos ese gen, va a crear o generar mortalidad en este insecto. La ventaja de utilizar ARN es que pues, es una molécula natural y es degradable muy rápidamente, lo cual es muy distinto a muchos insecticidas viejos que no tienen una degradación rápida en el ambiente. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados que se han hecho utilizando silenciamiento de genes con ARN se ejemplifican en esta gráfica. Estos resultados son obtenidos aplicando 3 tipos distintos de ARN que están descritos acá: DSGUS, DSBGR y DSBOL. No es necesario que sepan qué significa cada uno de estos genes. Sin embargo, estos científicos encontraron que estos genes son necesarios para la supervivencia de este insecto. Y lo que ellos hicieron es de que aplicaron ARN de estos 3 genes y los compraron versus una aplicación de agua. En el axis Y es la eclosión de los huevos de ese insecto cuando fueron aplicados con ya sea agua o el ARN. Y lo que podemos observar acá es de que, por ejemplo, aplicando este ARN de DSBOL, generamos o disminuimos significativamente la eclosión de los genes, sugiriendo de que con aplicación de ARN, una molécula natural, podemos generar mortalidad de insectos. ¿Okay? Esta es una tecnología. También hay insecticidas nuevos. 3 de los grupos más nuevos de insecticidas que tenemos disponible son los diamidas, que es en el grupo IRAC número 28. Flonicamid, que es un muy excelente insecticida para el control de plagas que tienen un muy buen movimiento sistémico en la planta. Así como también las metadiamidas, que son uno de los últimos grupos que se han incluido en nuestro armamento de insecticidas que bloquean los canales de GABA y que se han encontrado que no tienen resistencia cruzada con otros insecticidas como los neonicotinoides, lo cual es bastante atractivo para nosotros los agrónomos. El control de insectos es un problema en términos de control de enfermedades. Hay tecnologías, por ejemplo, la que está realizando BASF con el producto poncho votivo. Este producto es utilizado para el tratamiento de semillas. En este tratamiento de semillas se combina un insecticida y un organismo biológico. El insecticida es clothianidin, en este caso es un neonicotinoide. Pero lo más nuevo, relevante de este producto es el uso de Bacillus firmus, que es una bacteria benéfica que protege la raíz de la planta cuando la semilla está germinando. Y lo que en este caso provee una protección a largo plazo del sistema radicular sin añadir productos como fungicidas dentro del suelo, lo cual es bastante atractivo. Y podría mencionar que una de las últimas tecnologías que se están utilizando para el control de enfermedades, y no mucho para insectos, pero es más para enfermedades, es el uso de la nanotecnología. La nanotecnología para control de plagas es utilizando nanopartículas. ¿Y qué es una nanopartícula? Es un elemento que tiene normalmente una cobertura y es una partícula de un tamaño muy pequeño, normalmente entre 1 a 100 nanómetros. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios que más se han realizado es utilizando maíz. El maíz se utiliza bastante como un cultivo modelo, donde han aplicado nanopartículas basadas en aluminio, zinc, cobre, que han proveído protección en contra de enfermedades que afectan al maíz, lo cual es bastante atractivo. Sin embargo, este tipo de tecnología aún no está disponible para nosotros los agrónomos. Considero de que va a estar disponible, ya que el uso de nanopartículas o nanotecnología nos permite seguir o mejorar el control de nuestras enfermedades sin agregar grandes cantidades de nuestros elementos. Por ejemplo, cobre. Cobre se sabe que controla enfermedades en nuestros cultivos. Sin embargo, unos problemas de cobre es que tienen que utilizarse en una gran cantidad y puede generar fitotoxicidad. Entonces, con el uso de nanotecnología, nosotros podemos aplicar micro o nanopartículas de cobre en muy baja dosis que podría aún
proveer un control adecuado de la enfermedad. ¿Okay? Sin embargo, el uso de insecticidas, fungicidas para el control de nuestras plagas no deja atrás el manejo integrado de plagas. Manejo integrado de plagas es la idea central que nosotros tenemos que aplicar día a día para tratar de eliminar o bajar el uso de productos agrícolas en campo. Los 8 principios del MIP, vamos a comenzar que el primero es prevención. Si no tenemos el problema, no hay necesidad de aplicar. Pero sin embargo, nosotros tenemos que mantener un monitoreo constante, ¿okay? Para observar si tenemos un problema o no. Una vez tenemos el problema, tenemos que estar listos para tomar una decisión para aplicar productos químicos o productos no químicos. Nosotros tratamos de darle prioridad a productos no químicos. Si no hay productos no químicos disponibles, nosotros preferimos aquellos que tienen bajo nivel de toxicidad a organismos benéficos, como por ejemplo las abejas. Okay. Luego, cuando estamos realizando nuestras aplicaciones de insecticida, tratamos de reducir la frecuencia de las aplicaciones a tanto como nosotros vamos a poder. Tenemos que también monitorear la resistencia a insecticidas. Es uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente, que muchos de nuestros insecticidas ya no son apropiados para el control de muchas plagas. Y luego, después de realizar nuestras aplicaciones, tenemos que evaluar qué tan bueno fue nuestra aplicación. Tenemos que también educarnos nosotros y adaptar nuevas tecnologías para movernos hacia adelante. En términos de tecnología de cultivos, me gustaría terminar con 2 tecnologías nuevas. Uno es el uso de transgénicos. ¿Qué es un transgénico? Es una modificación genética a través de la bacteria Arobacterium tumefaciens, donde nosotros ingresamos un gen que está ejemplificado en esta parte azul. Se inyecta la planta, la bacteria modifica el ADN de la planta, o ahora nuestros cromosomas obtienen esta modificación del gen, y luego a través de cultivo de tejidos nosotros logramos obtener una planta que ahora está generando un producto que en este caso es de nuestro beneficio. Por ejemplo, en maíz, algodón, hay mucho transgénico con resistencia de lepidópteros. En soya y algodón, bastante variedades con tolerancia a glifosato, así como también tolerancia a dicamba. Y la otra tecnología que quiero mencionar es la última que está disponible, es el uso de la tecnología CRISPR-Cas, que nos ayuda a editar la información genética. Y la verdad, esta es una molécula natural que está en nuestros cuerpos, y lo que hemos hecho es que hemos modificado la parte KS9, donde ponemos nuestro gen de interés, por ejemplo, gen que produce proteínas CRY para protección de lepidópteros, lo introducimos en un embrión, se hace una reconstitución del ARN y ahora tenemos un producto nuevo que tiene un ADN modificado. Y la ventaja de CRISPR-Cas es de que es mucho más rápido que cualquier otra técnica de mejoramiento convencional. Y pues con esto me gustaría darle la palabra al colega Randall, y gracias por su atención. Por favor, doctor Randall Rodríguez. Muy bien, buenas tardes. No encontraba el control del micrófono, disculpas por la tardanza. Pues gracias a Andrea, Carlos, por la intervención anterior. Ya que cubrimos esa parte, en mi caso, quiero hablar más sobre la parte posterior a la producción, que es la transformación de alimentos. Igualmente, como hay prácticas, bueno, necesidades y prácticas que estamos viendo en la producción, también en la transformación de alimentos,
quiere decir el tratamiento después de la cosecha. Hay algunas opciones que podemos considerar actualmente para tratar de atacar los problemas que tenemos en cuanto a impactos en tanto en la salud como también en el ambiente. Para iniciar, quiero comentar por qué es necesario adoptar prácticas y conocimientos que puedan permitirnos tener una transformación de alimentos más sostenible. Para hacerlo sencillo, muchos de acá somos tal vez familiares con los esfuerzos de las Naciones Unidas por medio de diferentes proyectos, incluyendo el Programa Mundial de la Salud, en donde se han establecido los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Si vemos, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero si vemos la lista, hay 9 de ellos que están directamente relacionados con el sistema de alimentos global. Y por lo tanto, esto nos llama la atención, decir, ok, tenemos que cuidar nuestra producción de alimentos y nuestra transformación de alimentos, y eso nos va a acercar cada vez más a cumplir estos objetivos. En esta presentación voy a atacar, aunque hay muchas formas de poder clasificar la forma en la que podemos tener prácticas más sostenibles, voy a enfocarme en 3 diferentes categorías. El primero es los retos en seguridad alimentaria, mientras ocurren desechos excesivos de alimentos. Entre ellos, generalmente voy a mencionar el almacenamiento, procesamiento y consumo de alimentos, y aunque no voy a entrar en detalle, no quería dejar de mencionar el uso del agua durante estos procesos. La segunda categoría es las dietas saludables, cómo analizar nuestras dietas en cuanto al balance de densidad de calorías y densidad de nutrientes, y también la diversidad de categorías de alimentos que consumimos. Y la tercera categoría es los impactos en el medio ambiente. Y esto podemos atacarlo por medio de la diversidad en las fuentes de alimentos y también utilizando los desechos y tratamiento de aguas. Con la primera categoría, que involucra la seguridad alimentaria y desechos excesivos, lo primero que quiero mencionar es nuestra región, además de África, es una de las regiones con mayores problemas de seguridad alimentaria. Este es lo que se conoce como el mapa del hambre. Pueden ver que aparte en Latinoamérica hay muchos de los países que tienen todavía problemas de seguridad alimentaria, a pesar de que ese es un problema que se ha estado atacando desde 1960 para acá. Podemos ver que todavía hay países, incluyendo Guatemala, que para los cuales es todavía un reto el problema del hambre. De hecho, Guatemala, Honduras y Haití han sido establecidos o han sido identificados como prioridad para otras organizaciones como el USAID en cuanto a el enfoque para trabajar en reducir el hambre y la seguridad alimentaria o mejorar la seguridad alimentaria. Si vemos en este gráfico, Guatemala tiene entre el 15 y 25% de hambre crónica, lo cual debería llamarnos mucho la atención. Han habido avances, si vemos, como les decía, desde el 2000 hasta el 2017 han habido avances, pero por diferentes razones, después de 2010, podemos ver que esto se ha estancado, no ha habido mayor avance. De hecho, en los últimos años ha habido un pequeño incremento, y hoy por hoy alrededor de 39.3 millones de personas sufren algún tipo de hambre, ya sea hambre crónica o hambre aguda. Esto es bastante, es interesante y es triste, porque alrededor de 1/3 de los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desechan. Quiere decir que probablemente estos números serían mucho mejores si reduciéramos esas pérdidas. Y mucho de esto se pierde antes de llegar al consumidor, 14%. Pero esto nos llama la atención, quiere decir que en la producción, procesamiento, 14% se pierde, y todavía en el consumidor se pierde mucho de esto. Vamos a ver más a detalle cómo podemos mejorar nuestra conciencia y nuestras prácticas para evitar estos problemas. Lo primero, en la parte de
producción o transformación de alimentos es ver el almacenamiento, cómo podemos reducir desechos y cómo podemos mejorar la distribución. Si vemos la distribución o el porcentaje de pérdidas que se dan en los diferentes procesos, podemos ver que tenemos la producción, el manejo y almacenamiento, procesamiento y empaque, distribución y mercado, y luego el consumo. Si vemos los porcentajes de pérdida, y aunque tenemos datos para países en vías de desarrollo y países desarrollados, me voy a enfocar en aquellos, en las barras azules, que son las de países de desarrollo. Podemos ver que ignorando la parte de producción, ya que es Andrea y Carlos hablaron de esa parte, tenemos la mayoría de la pérdida en el consumo y luego seguido por el manejo y almacenamiento. En esta parte de empaque y procesamiento es muy poco, y la razón de eso es porque aquí hay mayor control. Podemos imaginar que esta parte se da muchas veces por parte del agricultor, y a veces no todas las tecnologías están inmediatamente disponibles para ellos, para poder tener las mejores prácticas que reduzcan esta pérdida. Y al igual en el consumidor, muchas veces el consumidor no está educado sobre qué formas pueden ser utilizadas para evitar ese consumo, y a veces la conciencia también, no tenemos una buena educación de cuánto o qué tipo de alimentos deberíamos consumir. Entonces vamos a tratar de hablar de algunas formas en las que podemos corregir esos problemas. En la parte de manejo y almacenamiento, en algunos países 40% de la producción se pierde en el almacenamiento. Esto llama mucho la atención, y mucho de eso se da por humedad, que luego resulta en presencia de hongos y bacterias. En este caso, muchas veces estos hongos y bacterias producen toxinas que luego son tóxicas para la salud, para el consumo humano, y eso y también para el consumo animal. Y luego eso trae un costo mayor, además de la pérdida que se da en el almacenamiento, un costo mayor en la salud de las producciones, o la productividad de las producciones animales, y la salud después del consumo humano. También tenemos plagas, y una de las soluciones que voy a presentar acá es una tecnología que se desarrolló en Purdue, en la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, que se conoce como PICS, o Purdue Improved Crop Storage. Y básicamente aquí muestro Bill Gates es uno de los últimos que ha invertido en esto para poder acelerar su adopción en África y otros países. Y básicamente es un empaque de 3 diferentes capas que están herméticamente selladas, y la forma en la que están integradas permite que estén tan selladas herméticamente que la cantidad de oxígeno que está con el grano que se almacena en la bolsa es tan mínima que no permite el desarrollo de ninguna plaga, de ninguna bacteria o hongo. Esto hasta el momento creo que se han obtenido alrededor de 19 millones de estas bolsas en diferentes países de África, alrededor de 6, 7 países diferentes, y ha tenido impactos muy positivos. Sin embargo, en nuestra región, para Latinoamérica, esta tecnología todavía no se ha utilizado, y sería interesante ver qué beneficio podría tener para los cultivos en esta región. En la parte de consumo, definitivamente lo que tenemos que hacer es encontrar maneras de tener menores desechos después del consumo. Y en la parte de distribución, como les mostré, Guatemala, a pesar de que hay hambre, en realidad si se hacen cálculos acerca de la cantidad de kilocalorías disponibles per cápita en el país, hay suficiente para cada integrante, para cada ciudadano. Sin embargo, el problema es de que hay problemas de distribución. Y aunque no voy a entrar en detalle a eso, 2 ideas para poder mejorar eso es el desarrollo de materiales y prácticas resilientes. Ya Carlos mencionó un par de estas tecnologías, y deberían estar enfocadas para el cultivo de subsistencia en áreas rurales, que sean prácticas que son escalables en áreas rurales, a manera que puedan ser utilizables en esta parte del proceso,
que, como mencioné, muchas veces no tienen acceso inmediato a las tecnologías que se desarrollan. Y la otra serían políticas y concientización para mejorar la distribución y subsidio de alimentos en áreas rurales. Yendo a la parte de el impacto de la salud, ya vimos el impacto en los desechos y cómo podemos mejorar la cantidad de alimentos. Ahora, cómo mejoramos la diversidad y el impacto y cómo lo hacemos más sostenible para la salud del consumidor. Lo primero es hacer una diversificación de alimentos y de cadenas de transformación no convencionales. Por ejemplo, tener dietas más balanceadas con mayor densidad nutricional y también, si existen tecnologías disponibles, mejorar la absorción de nutrientes. Este es un ejemplo de la recomendación, de hecho esto es de Guatemala, del Ministerio de Salud Pública, ONINCAP, de la recomendación de cómo una olla familiar debería verse. Podemos ver que los carbohidratos son parte importante acá, pero son carbohidratos complejos en lugar de azúcares. Entonces son ideas que tenemos que considerar cuando hacemos la selección de alimentos. Por supuesto, en áreas rurales la selección de estos alimentos es mucho menor. Sin embargo, podemos trabajar en la industria de alimentos en utilizar otros cultivos que no son tan convencionales, otros cereales, por ejemplo, que tienen un mayor nivel nutritivo. También podemos mencionar el uso de cultivos biofortificados o incluso la fortificación de las materias primas que obtenemos de esos cultivos para que sean más asequibles para la población en general. A pesar de que conocemos esto y tenemos guías disponibles para poder aprender de cómo debería ser nuestro consumo, tenemos problemas actuales en la región. La razón de eso es que nuestros alimentos tienen una alta densidad calórica, pero baja densidad de nutrientes. Y hay reportes donde muchas veces se compara cuál es el consumo calórico de una persona cuando ingiere un alimento que no tiene tanto contenido nutricional. Lo que sucede es de que el cuerpo, al detectar la deficiencia de ese nutriente, neurológicamente la señal es, ok, debemos comer más alimento. Sin embargo, el alimento que nuestro cuerpo necesita es el que provea ese nutriente que está en déficit. Y lo que hacemos es consumir otro alimento que no es rico en ese nutriente y terminamos teniendo un consumo alto de calorías. Eso resulta, por ejemplo, si vemos, aunque no tengo los datos porque no quería entrar a detalle acá, pero en una presentación que di hace 2 semanas discutíamos más a detalle sobre esto. Si vemos los promedios de consumo de las diferentes categorías de alimentos de nuestra región en comparación al mundo, nuestra región consume mucho más azúcar y dulcificantes que el promedio mundial. También consumimos menos contenido de fibras y también ha habido un aumento en los últimos años en el consumo de aceites y grasas vegetales. También consumimos menos hortalizas que el mundo. Entonces, al final esto ha resultado en datos como estos. Por ejemplo, tenemos aquí en esta primera gráfica, este valor es un valor porcentual en base al requerimiento mínimo adecuado que la Organización Mundial de la Salud recomienda para tener una vida sana y activa, que es de 2.400 kilocalorías por día. Si vemos a nuestro país, Guatemala, consumimos alrededor de 114%. De lo que se debería consumir en promedio. Y hay otros países que están aún con mayor consumo. Si vemos, de hecho, Sudamérica también está un promedio por arriba. Los que estamos cercanos son el Caribe. Si vemos el orden que tienen esos países, podemos ver que mucho de la cantidad de calorías que consumen por encima de ese valor de 2.400 kilocalorías puede correlacionarse con el porcentaje de obesidad que hay en adultos. Por ejemplo, México, ven acá, que es el mayor de todos, y coincidentemente o consecuentemente tiene un mayor porcentaje de obesidad. Ahora, ¿qué pasa con esa obesidad y la malnutrición? ¿Cómo podemos mejorarla? Y partiendo del punto de que del 55 al 65% de nuestra dieta
se basa en carbohidratos, aquí tengo unas recomendaciones de cómo podemos hacer una dieta más sostenible para la salud. Los factores que nos han llevado a tener estos problemas de obesidad y malnutrición es consumo excesivo, que como ya lo mencionábamos, consumo de más azúcar y dulcificantes, menos fibras dietéticas y el aumento de aceites y grasas. Entonces, con cada uno de estos problemas, en la parte de carbohidratos, que es el área donde más trabajo en alimentos, presento algunas opciones. En la parte de consumo excesivo y también deficiencia de nutrientes, para poder tener una dieta rica en nutrientes que luego evite el consumo excesivo de calorías, se pueden utilizar fuentes de carbohidratos alternativas. Y aquí, aunque hay varias, me gustaría destacar las legumbres y lo que hoy conocemos como granos Pulse. Esto incluye garbanzos, chícharos y arvejas. Los beneficios que estos tienen es mayor contenido de fibra dietética, tienen un mayor contenido de almidón no digerible, producen un mayor sentido de saciedad. Esto se debe al mayor contenido de minerales y vitaminas, algunos fitoquímicos o compuestos fenólicos que funcionan como antioxidantes para el cuerpo. La segunda opción, que es, esto es en cuanto a la diversidad que podemos obtener directamente del campo. También en lo que es química y estructura de alimentos, de carbohidratos, más específicamente, trabajamos en métodos físicos y químicos y enzimáticos que puedan reducir la vulnerabilidad de los almidones para ser digeridos por las enzimas del sistema digestivo. Por ejemplo, podemos hacer recristalización del gránulo de almidón y retrogradación, y esto produce el tipo de almidón resistente a digestión, conocido como la categoría 3, y también hay otros métodos químicos en donde, y de hecho estos métodos químicos son aprobados por la FDA, donde ciertos compuestos químicos son reaccionados con la estructura del almidón y eso hace que ya no estén disponibles para la digestión por medio de enzimas, y eso cambia la cantidad y el tiempo en el cual ese almidón es digerido y la glucosa es absorbida en el sistema digestivo. También tenemos la transición de almidones rápidamente digeribles a lentamente digeribles. Esto lo probamos con un método que conocemos como el método Englist, y parte de los materiales que podemos utilizar para poderlo hacer lentamente digerible es utilizar almidones que tienen mayor contenido de amilosa. Por ejemplo, en maíz, hay algunas variedades de maíz que el grano naturalmente contiene mayor contenido de amilosa, y esto lo que hace es que la amilosa crea una estructura de cristalizada muy compacta, y eso reduce el acceso de las enzimas digestivas para poder quebrar la molécula de amilosa en glucosa. Y también podemos formular esas materias primas o esos almidones con complejos, para formar complejos con otros compuestos. Eso pueden ser compuestos fenólicos, minerales o vitaminas, y al estar de alguna manera tener una reacción covalente o otro tipo de reacciones con estos compuestos, eso los hace no disponibles para la digestibilidad. Todo esto en lo que resulta es que en lugar de tener un almidón que es rápidamente digerible y resulta en una concentración de glucosa en la sangre alta en menos de una hora, y luego causa este shock que muchas veces se conoce que este es un factor de riesgo para luego que resulta en presencia de diabetes tipo 2. En lugar de tener eso, que lo definimos como un almidón rápidamente digerible, podemos tener un comportamiento más equilibrado de la concentración de glucosa en la sangre, lo cual nos mantiene saciados durante más tiempo, y también le da al cuerpo mucho mayor tiempo para poder equilibradamente digerir esas fuentes de alimento. En la parte de azúcar y dulcificantes, hay azúcares alternativos que hoy por hoy pueden dar de 0.3 a 1.5 kilocalorías por gramo versus 4 kilocalorías por gramo, que es lo normal en sucrosa o el azúcar común.
Algunos de estos incluyen lactosa y isomaltulosa, y algunos de los más novedosos actualmente son arabinosa, silosa, alulosa y tagatosa. Ahora, ya que vimos en la parte de la salud, ¿cómo podemos reducir el impacto en el ambiente? ¿Cómo podemos hacerlo más sostenible para el ambiente? Lo primero es, ya hablamos de la diversificación de alimentos. La razón por la que menciono esto acá es que se sabe que la demanda de alimentos define mucho de cómo nuestra tierra es utilizada. No es noticia nueva para ninguno acá que sabemos de que el maíz se obtiene en una infinidad de productos que son utilizados en diferentes industrias. De hecho, a veces los precios del maíz son afectados por su utilización en otras industrias y no en alimentos para humanos. Entonces, la idea acá es que si tenemos una diversificación de estos alimentos, esa demanda o los cambios en esa demanda eventualmente van a causar un cambio en cómo nuestra tierra es utilizada, nuestro suelo es utilizado para producir no solamente un monocultivo, sino tener más policultivos. Y eso, pues, hay muchos reportes de cómo eso es más beneficioso y más sostenible para el ambiente. También se puede utilizar otras transformación de esas fuentes no convencionales. En lugar de producir mucho de nuestro alimento de las mismas fuentes, crear alimentos procesados que utilicen alimentos no convencionales. Otras ideas tal vez más o menos adoptadas actualmente en esto es el uso de insectos como fuente de proteína. En producción animal lo menciono acá porque es donde más comúnmente se utiliza actualmente, pero sabemos que también hay ciertas tendencias en donde se utiliza para consumo humano. Y luego también el uso de los desechos de alimentos humanos para su utilización en la producción animal. Y con esto, de hecho, estamos atacando dos problemas, que es el de desechos que ya mencionamos anteriormente, y también la parte de hacerlo más sostenible para el ambiente. La otra opción es el reciclaje de alimentos. Esto se conoce en inglés como upcycling foods. Y esta industria ha crecido mucho. Actualmente se valora en 46.7 billones. Y hay muchos ejemplos, pero acá solo tengo un ejemplo, y este se refiere al uso de productos intermedios después de extracción de aceite. El caso que tengo acá es para girasol. Este es un chips, un risito, un snack que está hecho con el producto intermedio o el producto derivado después de la extracción de aceite de girasol. Entonces, esa porción no soluble o lo que resulta después de la extracción tiene 3 meses, y si hacemos un producto de ese desecho, por decirlo así, tenemos un producto con 3 veces más proteína, 2 veces más fibra dietética y 3 veces menos grasa. Y también, pues, hay algunas otras ideas de marketing que pueden ser más atractivas para los nuevos mercados, pero al final la idea es de que estamos utilizando un producto que hubiera sido un desecho en producir ahora un alimento que es incluso más saludable y puede ayudarnos también para hacerlo más sostenible en cuanto a salud. Y otra área de estudio que es muy nueva, de hecho en Estados Unidos, es el estudio de ciclo de vida durante el procesamiento de alimentos. Esto es ir a más detalle sobre qué efecto tiene toda la cadena de valor de un alimento en cuanto al uso de agua, qué costo tiene en cuanto al uso de agua, qué costo tiene en cuanto al tratamiento que se le tiene que dar a esa agua, qué costo tiene en el reciclaje de otros desechos, qué costo tiene también en el uso de otros ingredientes que vienen de cultivos que podrían ser utilizados para otros propósitos de mayor importancia. Es algo bastante nuevo, no hay mucha gente que actualmente estudia esto, pero son tendencias que estamos viendo que están buscando una forma de hacer la transformación y el procesamiento de alimentos más sostenible para el ambiente. Con esto, muchas gracias por la atención. Esta es la información de contacto de nosotros tres, Andrea, Carlos y la mía. Y gracias creo que ahora tenemos un tiempo para resolver algunas preguntas. Muchas gracias al doctor Randolph Rodríguez. Gracias, doctor Carlos Esquivel. Gracias, magíster Andrea Reiche. Vamos a proceder al tiempo de preguntas. Ustedes pueden escribir en el chat la pregunta como les había indicado al inicio.
Pueden escribir en el chat la pregunta y se la vamos a estar haciendo a los panelistas. Por favor, colocar, por ejemplo, doctor Carlos Esquivel y la pregunta, doctor Randall Rodríguez y la pregunta. Yo las voy a estar leyendo. Para dar inicio a las preguntas, ya teníamos unas preguntas realizadas en el chat y vamos a empezar con Magister Rachel. Ingeniera, ¿cuál es la metodología correcta para la aplicación de una agricultura sostenible en las comunidades? ¿Cómo se puede iniciar la concientización? Ok, muchas gracias, licenciada. En primer lugar, creo que tenemos que partir de que las comunidades o la agricultura rural no es menos valiosa que la agricultura industrial. Entonces, si vamos a ir a introducir en práctica alguna tecnología, lo primero que tenemos que hacer pues es conocer el entorno, conocer cuáles son sus prácticas culturales, entender cuál es el contexto y sobre todo respetar cuál es la dinámica de vida que se vive en el lugar, ¿no? Creo que esos son como la primera fase para empezar un diagnóstico y partiendo de eso, hacer una evaluación de qué mejoras se pueden hacer, qué cultivos se tienen y qué condición socioeconómica se tiene en el lugar para implementarlas. Creo que no está de más decir que el potencial de la agricultura de pequeña escala es enorme. Sin embargo, las condiciones de vida que se viven a nivel rural pueden ser bastante precarias, principalmente por los índices de pobreza que se viven en nuestros países. Y esa es una de las mayores limitantes. Sin embargo, se puede promover el desarrollo endógeno, que es el aprovechamiento de los recursos que se tienen, pero promoviendo sobre todo el uso eficiente, ¿no? Sabemos que muchas de las comunidades se utilizan leña como energía, como principal medio de energía, y eso está asociado pues a la deforestación. Sin embargo, si se trabaja a nivel comunitario, ideas para promover bosques que sean suministros para leña y para esa fuente de energía, pues se puede tomar una línea base para empezar a concientizar. En primer lugar, yo creo que nosotros como tenemos la fortuna, la verdad, de haber hecho estudios, ustedes están estudiando, nosotros pues también, y creo que estamos no un paso más adelante, sino con una gran responsabilidad de atender esas necesidades y favorecer los conocimientos para verlo desde una manera más global, siempre con respeto y no desvalorizando, ¿no? Yo creo que eso es el primer punto que hay que tomar en consideración. Se han tratado de incorporar muchas estrategias, entre comillas, sostenibles, pero lamentablemente hay mucha desvinculación de la realidad y de los roles que juega cada uno de los componentes en esas comunidades, o de los actores, mejor dicho. Las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos tienen labores importantes y diferenciadas dentro de las comunidades. Y por eso hacer foros de discusión y entender cuáles son esos roles y las implicaciones que tiene introducir tecnologías o cambiar ciertos criterios puede tener en la vida de las personas es importante. O sea, yo creo que la parte social, como agrónomos, tenemos que fortalecerla, ¿no? Más allá de, sí, el afán de producir, pero yo voy a introducir una tecnología de sistema de riego por goteo en una comunidad donde nadie sabe leer, nadie sabe escribir, hay recurso lejos, pero hay agua. Voy a crear voy a facilitar una necesidad para suministro de agua temporalmente, pero en el momento en que ese proyecto finalice, si yo no le doy las herramientas, el criterio y todas esas de diseño a las personas bajo su propio conocimiento, ese proyecto cuando finalice, pues va a salir descartado. Y ahí están pues esfuerzos fallidos de muchos de los proyectos que se implementan a nivel local, nacional y regional. Y creo que de esas experiencias es que tenemos que aprender
principalmente. Únicamente, licenciada. Muchas gracias, magíster. Tenemos otra, es para el doctor Esquivel. Doctor Esquivel, ¿qué estrategias debe realizar Guatemala para combatir la cianobacteria del lago de Amatitlán? Claro, gracias por la pregunta. El problema de la cianobacteria en el lago de Atitlán es bastante complejo. Okay. Y una de las herramientas agrícolas que yo implementaría para disminuir el problema de la cianobacteria es tratar de manejar todo como cuenca hidrográfica. Y dentro de la cuenca tratar de aplicar, por ejemplo, cultivos de cobertura en regiones o en áreas donde no se está utilizando la tierra para producción. Porque tenemos problemas como, por ejemplo, ahorita con las tormentas tropicales, mucha agua, erosión, todos esos nutrientes van directamente al lago. Otro es el uso de barreras vivas y muertas, que es bastante importante a la hora de nosotros disminuir la velocidad del movimiento de agua en el suelo. Uno de los problemas de la cuenca de Atitlán es de que la pendiente es muy, muy alta en toda la región alrededor de la cuenca. Entonces, nosotros tenemos que implementar barreras vivas y muertas. Por ejemplo, el uso de pasto jaraguá, por ejemplo, combinado con piedras para disminuir la velocidad del agua a la hora de bajar hacia el lago y de esa manera evitar erosión. Otro sería evitar el uso excesivo de fertilizantes. Es uno de los puntos que yo mencioné, que necesitamos entender cuáles son nuestros suelos, cuáles son las necesidades de cultivo y generar un cálculo para agregar la cantidad necesaria de un fertilizante. Sin embargo, podemos regresar a lo que estaba mencionando Andrea, de que muchas personas no pueden ni siquiera, no saben leer o escribir, y un cálculo para saber cuánto fertilizante vamos a usar no está dentro de su mente. Entonces ahí es donde nosotros los agrónomos entramos a participar, ¿verdad? Proveer ese servicio. Eso desde el punto de vista agrícola. Desde el punto de vista municipal y más desde el punto de vista del gobierno, yo sugeriría mejorar grandemente el manejo de aguas residuales. Porque uno es la erosión que nosotros hacemos mientras hacemos nuestros cultivos, y otro es la cantidad de nutrientes que entran al lago Atitlán por aguas residuales. Y eso es uno de los mayores problemas que hemos observado a través de los años con el lago de Amatitlán, cerca de la ciudad de Guatemala, donde el río Platanito, si no me equivoco, es el que desemboca directamente al lago por años de años, y contiene todas las aguas residuales de la parte, si no me equivoco, de la ciudad capital, Villanueva, etcétera. Entonces, si no hay tratamiento de aguas residuales, toda esa agua va dentro del lago y es una agua muy rica en nutrientes, lo cual también genera el problema de la cianobacteria. Y la última, yo sugeriría también trabajar con nuestras municipalidades para mejorar la cobertura boscosa en áreas donde no tienen ningún sentido agrícola el sembrar cultivos. Es en el caso de áreas donde la pendiente es demasiada, o por ejemplo la profundidad del suelo es muy poca. Nosotros podríamos sembrar maíz, pero tal vez vamos a obtener 1 o 2 buenas cosechas y luego los nutrientes se han ido por completo. Muchas gracias, doctor Esquivel. Claro. Doctor Randall, a pesar de que la tierra en Guatemala se sabe que es enteramente forestal en su mayoría, usted sabe que aquí son monocultivos agrícolas. La pregunta es, ¿puede haber alguna posibilidad de implementar la permacultura en el país? Definitivamente sí. Como ya que tiene que ver más con la parte de producción, tal vez Carlos tiene y Andrea tienen algunos comentarios extra, pero hay muchos reportes. Hace 3 años estuve trabajando o apoyando una empresa brasileña y una empresa guatemalteca en el uso de policultivos, promover el uso de semillas
pastos nativos de Latinoamérica para hacer cover crops o cultivo de cobertura en monocultivos acá en Estados Unidos de maíz y soya. Y han visto resultados positivos. El policultivo siempre va a traer tanto la diversidad de insectos y del reciclaje de nutrientes que puede haber en el suelo, va a ser beneficioso. Yo creo que sí, hay un gran potencial y estoy seguro que personas más especializadas en la parte de producción pueden dar comentarios adicionales. No sé si Carlos y Andrea quieren comentar algo. Claro, yo puedo mencionar un poco desde el punto de vista de control de plagas. La permacultura o el uso de muchos cultivos en la misma región ayuda específicamente a mejorar la biodiversidad de insectos. Cuando hay varios cultivos, normalmente un solo cultivo no está trayendo la misma plaga dentro de la misma región. Por lo tanto, es menos probable que nosotros tengamos explosiones de poblaciones como por ejemplo la mosca blanca que ataca mucho el cultivo del tomate, por ejemplo. Si utilizamos técnicas como la permacultura o policultivos, nosotros estamos rompiendo ese ciclo. Esa es una. Dos, el beneficio es también porque muchas plantas tienen diferentes compuestos volátiles que atraen diferentes insectos. Uno de esos es de que algunos de ellos podrían atraer enemigos naturales. Nosotros en nuestros países menospreciamos los servicios de nuestros enemigos naturales. Cuando me refiero a un enemigo natural es, por ejemplo, la mariquita, ¿ok? Que es el insecto rojo, una mariquita pequeña que se ve inofensiva, pero la mariquita tiene un efecto significativo en el control de insectos de cuerpo suave, como por ejemplo los pulgones, ¿ok? Otras es, por ejemplo, las avispas parasitoides, que son realmente minúsculas y nosotros ni siquiera las vemos. Entonces, al tener varios cultivos, estamos tratando de mimicar la complejidad de la naturaleza en nuestros cultivos, evitar en este caso el monocultivo o cultivo extensivo, donde generaría la más probabilidad de tener explosiones de poblaciones de insectos plaga. Andrea, no sé si tienes algo que agregar. Gracias, Carlos. Randall, pues sí, claro que la permacultura y todos los sistemas de producción alternativos como la agricultura orgánica, la permacultura, la agroecología, las granjas integrales, todos esos criterios que incorporan estas alternativas son válidas para todos, ¿no? Y traen beneficios no solo para la biodiversidad, la macrodiversidad, sino también para el suelo, la diversidad de suelo, la conservación de la temperatura, el desarrollo radicular. Y yo creo que hay una pregunta que me hicieron en relación a cómo dentro de para abordarla de una vez porque aplica mucho con esto, cómo la ingeniería genética o la biotecnología es aplicable dentro de la agroecología. Más que casarnos con un movimiento como tal, ¿sí? O de decir, bueno, tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo hoy por hoy y hacer todo desde la forma más sostenible posible de inmediato. En primer lugar, no se puede, ¿sí? Estamos empezando a utilizar criterios y la tecnología nos ha sido útil para empezar a utilizarla de una manera sostenible. Entonces, por ejemplo, el uso de cultivo de tejidos que aplica dentro de la biotecnología nos puede facilitar la reproducción de plantas que quizás por semilla demoran más tiempo o son más susceptibles a enfermedades. Entonces uno selecciona plantas madres más sanas, más robustas, más resistentes. ¿Y por qué no implementarlas en sistemas donde hay prácticas agroecológicas? No por utilizar ese tipo de tecnologías deja de ser un sistema con prácticas agroecológicas. Entonces, más tenemos que abrirnos a las posibilidades, ¿sí? No cerrarnos a que, bueno, sí hay agricultura rural, pero también hay agricultura industrial y la agricultura industrial no va a desaparecer, sino tenemos que hacer que esa agricultura industrial adopte ciertas estrategias para conservar los recursos naturales, especialmente el agua,
el suelo, el aire, que pues son los recursos vitales para nuestra vida. Por ahí yo creo que pues traté de amarrar un poco las respuestas, creo que. Muchas Otro gracias. comentario. Claro que sí, doctor, adelante. Disculpas. Otro comentario que se me viene a la mente ahora es en la parte de permacultura, que incluye también la parte de agricultura regenerativa. No quería dejar de mencionar un proyecto que está aquí en Minnesota, y la razón por la que no quiero dejarlo de mencionar es porque es liderado por guatemaltecos. El proyecto se llama Main Street. A la persona que preguntó, estoy compartiendo la página en un mensaje ahora. Y lo interesante es de que la idea es, ellos están utilizando especies nativas de aquí en Minnesota, y muchos de ellos son nueces. Aquí la nuez, bueno, una nuez en español es hazelnut, pero en español olvidé el nombre, que es nativa acá en Minnesota. Están tratando de volver a aumentar las cantidades de área cubierta por esta nuez, y lo que ellos tienen un sistema que tienen, en lugar de free range, de pollos libres, ellos lo que hacen es, tienen un tree range, que quiere decir que lo integran con árboles, que son estas nueces. Entonces la idea es que utilizan todo el desecho de la producción de los pollos o gallinas, es utilizada como fertilizante para el crecimiento de los árboles o las nueces, y a la vez tienen policultivos entre los árboles, que algunos de ellos son hierbas como el orégano o romero, que los animales también utilizan para su alimentación, y que tienen contenido de varios compuestos bioactivos que promueven la salud. Por ejemplo, muchos de ellos tienen aceites esenciales. Estos promueven la salud del sistema digestivo de los animales, lo cual evita la necesidad del uso de antibióticos y otros químicos para evitar patógenos. También ellos tienen un proyecto, y esta es una parte que no sé mucho, pero sé que tienen una gran extensión de tierra donde están utilizando diseño ecológico en cuanto a la forma en la que las camas están hechas para evitar erosión, para promover la acumulación de aguas de lluvia en ciertos lugares donde luego pueden ser reciclados para la producción agrícola. Es un proyecto bien interesante, voy a compartir el link. Y lo otro interesante es de que ellos ya empezaron a hacer sedes de estos proyectos con comunidades en Guatemala y México y otros estados de aquí de Estados Unidos. Es un acercamiento bien interesante. Muchas gracias, doctor. Doctor Esquivel, ¿aún se está a tiempo de recuperar las aguas del lago de Amatitlán? Es una pregunta muy difícil. Me encantaría decir que sí. Sin embargo, para que nosotros podamos rescatar directamente las aguas del lago Amatitlán, tenemos que hacer un cambio muy, muy drástico de cómo nosotros vivimos. Y menciono nosotros, me refiero a la población que está alrededor del lago de Atitlán. Perdón, ¿Amatitlán o Atitlán? Se lo quiero corroborar. Amatitlán. Amatitlán, ok, está más difícil. Pensé que era Atitlán. La madre naturaleza es súper sabia. Eso lo he notado mucho, por ejemplo, cuando yo he estado estudiando insectos y el desarrollo de resistencia a insecticidas. Nosotros somos culpables de muchos de los problemas en este mundo. Uno de esos es, por ejemplo, las explosiones de las poblaciones de insectos. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, dejamos de aplicar un insecticida en una área, es muy fácil de observar que la resistencia a insecticida disminuye drásticamente. Eso es lo que sugiere de que la madre naturaleza tiene tendencia a recuperarse. El lago de Amatitlán es un caso muy triste. La verdad, yo tuve la oportunidad de visitarlo hace 4 o 5 años. Yo viajé con un norteamericano al área. Le quería mostrar pues, hasta dónde podemos llegar. Y él y yo llegamos a la misma conclusión. El lago de Amatitlán puede llegar a regenerarse, pero va a tomar mucho, mucho tiempo. Y como les decía, lo principal que yo considero con Amatitlán es el
procesamiento de las aguas residuales. Es la entrada número 1 de contaminantes al lago. 2 en este caso sería también el uso de, perdón, el reciclamiento de plásticos que normalmente van dentro del río Platanitos y que verten dentro del lago de Amatitlán también, que es otro problema que estamos lidiando en todo el mundo, son los plásticos. Entonces, yo soy de las personas que no se da por vencido. Yo diría, sí, estamos muy tarde, pero todavía podemos comenzar a trabajar todos juntos para salvar el lago de Amatitlán. Y me gustaría ver en algún futuro que todos nosotros como país y gobierno trabajemos juntos para preservar o salvar no solo el lago Amatitlán, sino que todo nuestro país y todos trabajar juntos para no consumir tan rápidamente los recursos, como mencionaba Andrea, en términos, creo que fue en el 2019, si no me equivoco, que ella lo mencionaba, que a mitad del año nosotros ya habíamos consumido en el mundo todos los recursos por el resto del año. Entonces, eso está pasando y nosotros desafortunadamente en nuestras mentes es más importante tener el último iPhone, el último teléfono, que tal vez salvar el árbol que está en el patio de la casa de la abuela que genera oxígeno. Tenemos que cambiar de mentalidad. Y de nuevo, es una pregunta muy difícil, muy compleja. No tengo una respuesta, pero como te decía, la madre naturaleza, sin los humanos, se regenera. Pero tenemos que hacer cambios muy, muy, muy drásticos. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en donde dice qué porcentaje de la tierra ocupa ese pequeño espacio del ejemplo de la manzanita que puede ser utilizable. ¿Cuál es ese porcentaje? Muy buena pregunta. Si no me equivoco, ese valor de porcentaje es menos del 1% de toda el área disponible en la tierra. Y no estoy seguro exactamente cuánto es ese valor en hectáreas o en kilómetros cuadrados, pero es muy pequeña. Y es bastante sorprendente el observar desde ese punto de vista la pequeña cantidad de área que nosotros tenemos disponible para generar alimentos y lo mal que estamos nosotros conservando nuestros suelos, nuestras áreas. Y sí, es un problema que no estamos enfrentándolo bien y tenemos el problema de desertificación. No me recuerdo, creo que Andrea mencionó brevemente eso también, que es el problema de desertificación, es pérdida permanente de los nutrientes de un suelo, lo cual lo vuelve inutilizable para producción de un cultivo. Hoy por hoy, gente me podría mencionar, tal vez tenemos ahora producción hidropónica o producción utilizando medios de cultivo. Sí, es una opción, pero nuestras fuentes naturales ya se han perdido y no es, nosotros no tenemos que pensar de que solo porque tenemos, por ejemplo, tecnología de hidroponía, ya podemos olvidarnos de manejar bien nuestro suelo. Sí, entonces para responder tu pregunta es un poco menos del 1%, te miento, y para la persona que hizo la pregunta, siéntase libre de enviarme un correo. Yo encuentro la documentación y yo la puedo enviar de regreso. Muchas gracias, doctor. Para los panelistas, tenemos también el chat de Facebook y también preguntan si los transgénicos pueden ir en contra del desarrollo endógeno y ocasionar un daño en el impacto ambiental del país. ¿Quieres agarrar esa, Andrea? Yo la puedo seguir. Bueno, precisamente nosotros hablamos de eso los tres ayer, ¿verdad? De cómo el dilema que venía aunado a la idea de los transgénicos. Pues el dilema es, sí, los transgénicos nos pueden traer muchas ventajas, por supuesto, alimentos fortificados, reducción de incidencia de plagas y enfermedades, resistencia a sequías, suelos salinos, o sea, un sinfín de situaciones que no podemos afrontar o no sabemos afrontar de una forma más rápida, o la tecnología nos lo ha facilitado, pero también puede solucionar muchas situaciones de hambre,
Sabemos que sitios donde hay más hambre, más pobreza, generalmente son sitios donde no hay agua, donde la fertilidad, a veces la fertilidad del suelo, incluso la gente que está ubicada en laderas, pues son suelos pobres. Y cómo eso puede venir a solucionar la situación de seguridad alimentaria de muchas familias. En África llevan a cabo muchos proyectos para mejora de banano, de plátano, a través del uso de transgénicos y de híbridos, ¿no? Porque pues no hay otra forma. Hay sitios en donde si no es a través de esas tecnologías, no hay comida, no hay alimentos. Y sí, está el debate, por supuesto, qué va a pasar con la diversidad genética local, todas las semillas nativas. Y ahí es como cuando se tienen que hablar de diálogos multisectoriales, ¿no? Y ver qué estrategias, qué sitios se deben de priorizar, en qué lugares es necesario y en qué lugares quizás no lo es, qué políticas de distribución, de control, de precios e incentivos se pueden formular. Yo creo que, no, en mi caso, ¿no? En mi caso yo no estoy ni a favor totalmente ni en contra, es un dilema bastante grande porque yo vivo pues en un área donde más del 85% de la población es indígena, rural, y me pongo a pensar, el acceso a transgénicos significa tener ingreso para comprarlo y genera una dependencia al recurso, que es lo que queremos evitar de cierta forma, y que nos ha pasado con la agricultura tradicional, la convencional. Dependemos del fertilizante, dependemos de los insecticidas y los herbicidas, porque es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, y no tenemos muchas alternativas. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos de lo que vendemos y el grado de vulnerabilidad es altísimo por una plaga, por ejemplo, hablemos de la papa. Me dedico a la papa, muchas comunidades que se dedican a cultivar papa, y viene enfermedades y plagas, pero yo tengo un mercado y de eso depende la alimentación de una familia de 10 personas. O sea, es un dilema tan grande. ¿Sí? Conservo mis prácticas culturales, locales, sí, pero también tengo otras alternativas que me pueden facilitar la producción y el consumo de alimentos y la mejora de calidad de vida de mi familia, que significa salud, educación, que eso es otro tema que tiene que ver con el Estado también, ¿no? Tiene que facilitar. Pues este es un tema precisamente, hay que hacer un debate solo para ese tema, porque es muy corta esta charla para hacerlo. Y con esas ideas me quedo, creo que por lo menos les doy mi punto de vista. Claro. Gracias. Desde el punto de vista molecular, agronómico, el uso de transgénicos tiene muchos beneficios. Muy bien, Andrea mencionaba que hay transgénicos, especialmente maíz, si no me equivoco, utilizan hasta un 45 a 50% menos agua para la producción de maíz versus un maíz normal. Y eso aplica especialmente a lugares donde hay problemas de sequías. Los transgénicos tienen un nivel de producción increíble. En Estados Unidos, alrededor del 95 al 96% de toda la región en maíz es producida con transgénico. Soya alrededor del 60%. Canola, yo diría 80% también. Y acá, por el tipo de agricultura extensiva, se enfocan fuertemente en un monocultivo, ¿verdad? Y es para ellos, para los agricultores, es muy fácil el plantar maíz una sola vez y cosecharlo al final de la época de producción. Y eso es lo que normalmente los productores en esta región les gusta. Es lo más simple posible. En el caso de maíz, es maíz con producción de proteínas CRY o BIP, que son los dos tipos de proteínas toxicológicas o tóxicas que produce el Bacillus thuringiensis, el gen de Bacillus thuringiensis implantado en el maíz. ¿Okay? Y entonces la producción es inmensa, son muy, muy productivos. Sin embargo, podría generar el problema que mencionaba Andrea, que es la dependencia, y es lo que está pasando en estos países. Yo, si hoy quiero conseguir un maíz híbrido o un material, una variedad normal, es extremadamente difícil conseguirlo porque todas las casas comerciales han acumulado ese mercado. Lo cual está bien, o sea, a final de cuentas, este es un mercado, todos están tratando de hacer dinero y generar alimentos. Okay.
Desde el punto de vista de variedades en nuestros países, desafortunadamente la adaptación de transgénicos es casi inevitable. Hace unos días yo estaba hablando con gente en la Universidad de Zamorano, y pues ellos en Honduras, donde está Zamorano, ellos utilizan transgénicos y muchas personas están comenzando a hacer el cambio. Los transgénicos, la semilla transgénica está siendo cada vez más y más barata. Por lo tanto, los pequeños agricultores están apropiándose más de semilla transgénica. El problema es de que no pueden sembrar esa semilla, cosecharla y resembrar el siguiente año. Esa semilla no tiene buena germinación, necesitan volver a comprarla. Y lo cual eso es muy, muy problemático. Sin embargo, como les mencionaba, el uso de transgénico es una tendencia que es muy difícil de detener debido a la gran producción. Y algo que también yo considero que va a seguir apareciendo más es personas en contra de los transgénicos. Y en contra de los transgénicos hay muchas ideas. Una de las ideas de que yo considero que que tuvo uno de los mayores impulsos es de que los transgénicos son tóxicos para los humanos. Yo desde el punto de vista científico les puedo decir de que para ustedes creo que es más fácil enfermarse consumiendo sal de mesa que consumiendo la proteína CRY de el maíz transgénico. Esa comparación se las puedo dejar a ustedes para que puedan comparar cuál es la toxicidad de la proteína que provee resistencia en contra de insectos versus la sal que nosotros la consumimos cada día. Entonces, cuando se generaron los transgénicos, hubo, en mi opinión, una mala comunicación con el consumidor final y pues bueno, ha habido muchos debates. ¿Okay? Pero ese es desde el punto de vista de salud humana y no sé si tal vez Randall podía extender un poco más acerca, si él tiene experiencia trabajando con personas que tienen diferentes opiniones en términos de transgénicos para consumo. Sí, definitivamente sí, y hago la aclaración. Mi mayor enfoque no es en la parte de producción de materias primas, sino en la transformación de ellas, pero alrededor del 10% de mi tiempo también formo parte de dos grupos diferentes, uno en el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de Estados Unidos y el otro en una comunidad de práctica que se enfoca en metodologías efectivas para escalar tecnologías. Yo soy parte de un grupo de personas que nos enfocamos en tecnologías que tienen que ver con transformación de alimentos, pero hay alrededor de 2 o 3 grupos que están enfocados en el escalamiento de tecnologías de producción. Y las conversaciones que a veces he escuchado o he presenciado en este grupo o en estos grupos de estas personas es exactamente, está en la misma línea de lo que Andrea y Carlos mencionaban. Es un dilema, o sea, alguien hizo la pregunta acá y decía cómo podríamos hacer que la seguridad alimentaria esté disponible a todas las personas. Y es bien difícil, es un problema bien complejo. Y parte de ello es de que muchas de las tecnologías que se pueden desarrollar no llegan a muchas áreas rurales. Entonces, en esas áreas rurales, el decir vamos a evitar que entre un transgénico porque tenemos estas dudas o posibles efectos en la salud que la verdad son todavía bastante controversiales, no hay una conclusión al respecto científicamente hablando, y decirles, ok, ustedes no pueden tener suficiente alimento aunque está disponible en el mundo esta tecnología por estas otras. Es un dilema bien difícil y es un tema ético para muchas personas. Ahora, la solución que yo puedo promover, y es de hecho parte del objetivo de este tipo de comunidades de práctica que se llaman, es, además de desarrollar técnicamente la tecnología, eso puede ayudar, pero no soluciona todo el problema. Todavía hay muchos pasos en que esa tecnología llegue al lugar de impacto. Y lo más importante que estas personas, y les estoy hablando de personas que tienen, de hecho, uno de los grupos integrantes ganaron el mayor premio en agricultura, el World Food Prize en el 2016 por el trabajo que hicieron en algo similar en África. El punto de vista de ellos están todos estos factores muy importantes, más importantes que la parte técnica de la tecnología,
para asegurarnos que causan impacto. Y muchas de las cosas que ellos discuten es cómo hacerlo práctico y fácilmente escalable para esas áreas. Y en hacer eso, ellos invierten mucho de su tiempo en discutir y aprender sobre los grupos en esas áreas. Como lo decía Andrea, en hacer investigación colectiva con comunidades, en aprender de qué manera se puede facilitar la aplicación de las tecnologías y qué impactos pueden haber antes de hacer la liberación de esa tecnología. Entonces yo creo que es importante que tengamos, como lo dijo Carlos, van a seguir habiendo más y más personas o más grupos en contra de tecnologías como los transgénicos, y es bueno que eso exista para que ambos grupos puedan colaborar colectivamente, y que todos esos factores que son importantes para que esa tecnología pueda causar el impacto deseado, que sean lo más efectivamente o lo más, se diseñen los métodos más efectivos para asegurarse que solo es un beneficio y que no crea otros problemas más grandes. Muchas gracias, doctor. Vamos a irnos a la última pregunta por cuestión del tiempo. Nos quedan 3 minutos. Y, Magíster Andrea, si se cuenta que los insumos de cultivo de los productos no satisfacen las necesidades de las personas para el año 2050, ¿qué acciones se han tomado o se deben tomar para poder erradicar este problema? Gracias, licenciada. Bueno, en primer lugar voy a retomar un punto que tocó Randall, muy importante, y es que, o sea, hambre en el mundo hay, pero no es porque falte alimento. Realmente es la distribución inequitativa de los alimentos hoy por hoy que nos tiene como nos tiene. O sea, hay alrededor de 850 millones de personas con hambre. Y para acercarnos a un dato más local, el 50% de los niños del área rural en Guatemala está en desnutrición crónica. Y Guatemala es un país exportador, ¿no? O sea, aquí se producen muchos alimentos que salen del país. Y creo que mucho de esto, pues la agricultura no es un problema solo técnico, que también lo dijo en las palabras de Randall, es un problema social. Y el hecho de que haya o no haya comida en 2050 va más enfocado a, bueno, hoy tenemos el alimento, está mal distribuido. En el futuro, esa cantidad, esa disponibilidad de alimentos, esa cantidad y esa calidad de alimentos va a estar determinada por la escasez de recursos. Porque bien lo sabemos, como decía Carlos, solo hay 1% de la tierra que es cultivable, que se puede cultivar. Entonces, hacia eso vamos. ¿Qué se está haciendo? Pues creo que una de las cosas que se están haciendo es fortaleciendo los canales de comercialización, circuitos de comercialización cortos. Tenemos que empezar a consumir lo local, y eso va a favorecer la economía de los pequeños productores, ¿no? Nosotros muchas veces optamos por alimentos ultraprocesados, ¿sí? Que nos llevan a adquirir enfermedades no transmisibles como la obesidad, como la diabetes y otras que se han mencionado, y teniendo alimentos sanos en un mercado local. Pero nosotros, muchos de los patrones de consumo están determinados por la publicidad, el incremento de comida rápida, y ahí es donde tenemos que cuestionarnos qué acciones estamos tomando de forma individual, ¿sí? Porque nosotros mismos somos los que movemos ese mercado con nuestros patrones de consumo. Y si no comemos lo local, si no incentivamos la agricultura diversificada, por supuesto, vamos a quedarnos sin alimentos y a depender de otros para que nos alimenten y a consumir más productos elaborados que no son alimentos realmente, que no tienen tantos nutrientes. Y aunque sí se están trabajando en tecnologías, como le decía Randall, el acceso que tenemos nosotros en los países en desarrollo es pues bastante limitado por nuestros ingresos, nuestra economía, el desempleo. Y ahorita en épocas de pandemia vemos las tasas de desempleo que han incrementado, no digamos ahora con las crisis climáticas,
pérdida de cultivos y todo eso. Acciones que se están tomando pues a nivel de grupos asociativos, empezando a implementar técnicas de agricultura climáticamente inteligente, de prácticas agroecológicas, mercados cerrados, promoción de integración de la mujer en los sistemas productivos. Pues hay una infinidad de acciones que podemos denotar, pero creo que una de las grandes puntos claves es los incentivos que hay a través de la voluntad política, ¿no? ¿Qué políticas hay a nivel nacional que favorezcan al pequeño productor, que favorezcan esos mercados y que garanticen el alimento para todos? Sobre todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar al espacio de las consideraciones generales para poder dar fin a la presente conferencia. Vamos a escuchar al doctor Randall Rodríguez. Disculpas nuevamente, no escuché muy bien. Claro que sí, doctor. Quisiera que diéramos fin al tema, dando sus consideraciones generales para todos los participantes de este evento. Bueno, yo creo que si queremos concluir en algo es que es necesario y seguirá siendo más necesario que incluyamos la prácticas más sostenibles en todo el proceso, en toda la cadena de valor. Y hay, como lo dijo Andrea, una infinidad de alternativas para utilizar. El objetivo la diferencia va a estar en qué tanto trabajamos, qué tanto colaboramos tanto el sector científico, académico, con el sector público y privado, en hacerlas pasar, en crear incentivos, en hacerlas prácticas y escalables para el lugar de impacto. Y eso va a definir qué tanto impacto podemos causar con lo que ya conocemos. Las tecnologías están disponibles, es de que hagamos un esfuerzo para colaborar y ponerlas en práctica en nuestro país. Muchas gracias. Doctor Esquivel, lo escuchamos, por favor. Claro, gracias. Para seguir con lo que mencionaba Rando, yo sugeriría de que tendríamos que actuar de una manera responsable para utilizar las herramientas que tenemos para la producción agrícola y desde el punto de vista de control de plagas y enfermedades, que es mi área de donde yo me enfoco más. Saber utilizar cuáles son nuestros pesticidas, cuáles son los fertilizantes que tenemos para utilizar, tratar de utilizarlos de una mejor manera, trabajar todos juntos para que podamos hacer disponibles todas estas tecnologías para nuestros pequeños agricultores y no solo para los grandes agricultores. Y trabajar todos en conjunto para promover prácticas que sean compatibles con los sistemas naturales. Muchas gracias, doctor Esquivel. Magíster Andrea, por favor. Bueno, y yo finalmente creo que tenemos que abordar nuevos enfoques, herramientas de diseño, soluciones viables que nos vengan a mover, ¿no? A mover de lo que conocemos y sobre todo fomentar el criterio. Estamos en un proceso de formación, ¿no? Y van a venir muchas ideas, muchos conceptos, muchas inquietudes, debates, y ser juiciosos ante todas esas nuevas cosas que vienen para no ni negarnos ni entregarnos, ¿no? Simplemente hacer un juicio crítico de todas esas cosas y cómo nosotros, cuál es nuestro rol dentro de la agricultura, porque al final de cuentas somos un componente elemental en la producción agrícola, ¿no? Somos tanto consumidores como productores, líderes y sobre todo damos el ejemplo. Primero en nuestros hogares, en nuestra familia. Segundo, entre nuestros compañeros de trabajo, academia, y pues tenemos un compromiso social muy grande. O sea, si estamos en el rubro de la agricultura y vemos que, o sea, ahorita lo vimos con la pandemia, si no hay comida, no hay nada, ¿verdad? Entonces la responsabilidad es grandísima. Creo que no hay que tomarnos a la ligera. O sea, un agrónomo no solo es un técnico, sino que también es una persona que va a tomar decisiones sociales, económicas y ambientales, y cada una de sus decisiones va a tener impacto
O sea, por pequeña que sea, va a cambiar, modificar, enseñar y tomar esa conciencia y la realidad de nuestro país y hacia dónde vamos, nos va a permitir tomar, o sea, agarrar de los brazos bien esas decisiones. Únicamente yo creo que los insto a eso. Andrea, y algo que quisiera agregar es para nuestra audiencia de esta charla, ustedes, estudiantes o recién graduados, alumnos de la ENCA, ustedes son el futuro de la agricultura en Guatemala. Randall y yo estuvimos donde ustedes están ahora y créanme que cuando ustedes están en esas aulas, en Bárcenas, uno no piensa de que en las manos de uno está en producir alimentos y enfocarnos, y asegurar la producción de alimentos para toda la humanidad, para un futuro. Entonces, en sus manos está el aprender bien, el saber utilizar todos los recursos que ustedes tienen, en ser responsables, en tener ética, en no dejarse llevar muchas veces solo por una compañía o solo por un producto, solo porque voy a hacer dinero. Ahora tenemos que todos trabajar juntos. Y ustedes en la ENCA en estos momentos están en el tiempo para adaptar su mentalidad, para tener una mente abierta, adaptar nuevas tecnologías, ser agentes de cambio en nuestras comunidades, porque es muy, muy necesario llevar toda esa tecnología a los lugares más remotos en Guatemala. Y no hay mejor persona que ustedes, técnicos de la ENCA, en actuar para resolver esos problemas. Les agradecemos a los panelistas. Muchas gracias. Doctor, con una consulta, doctor Randall Rodríguez, ¿usted también es egresado de la Escuela de Agricultura? Sí, de hecho, compartimos los mismos 3 años de buenas experiencias con Carlos. Ah, son de la misma promoción. Así es. Y también los 3 compartimos los mismos años de buenas experiencias en Zamorano, los 3 juntos. Buenísimo, buenísimo. Pues la ENCA se siente orgulloso de ustedes. Muchas gracias, Magíster Andrea. Guatemala le agradece bastante el nombre que está colocando usted en alto y les agradecemos mucho de parte de Senacit y de su casa, de su alma mater, la gloriosa Escuela Nacional Central de Agricultura, a cada uno de ustedes como conferencistas por los temas expuestos y por colaborar con nosotros en este proceso de enseñanza-aprendizaje para estos peritos agrónomos y los ya peritos agrónomos, ingenieros agrónomos egresados nuestros, y también a todos los agrónomos que están en lo que es Facebook. También agradecemos la participación de cada uno de los integrantes en este panel. Con esto damos por concluido la presente conferencia. Muchas gracias a todos por participar. Una vez más, gracias a los panelistas. Muchas gracias, magíster, doctores. La ENCA se siente muy orgulloso de ustedes. Guatemala se siente orgulloso de los 3 y gracias por aportar en este peldaño de enseñanza, aprendizaje para nuestros futuros peritos agrónomos. Están sembrando ustedes la semilla del conocimiento y seguro alguno de nuestros egresados que está ahorita en Facebook y también para nuestros futuros peritos agrónomos va a estar en este panel de conferencias dando sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Que tengan todos feliz noche. Buenas noches.